Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos, como siempre, con nuestras dos ya conocidas y animadoras de nuestro programa, que se llaman, vamos a ver un poco. Sofía, tengo 12 años, entro en Gutenberg y estoy en séptimo. Muy bien, entonces Sofía, que nos acompaña ya los otros días también. Y nuestra compañerita que nos acompaña también. Yo soy Ana, tengo 11 años, yo entré en el colegio Nazaret. Muy bien, entonces ellas como siempre están viniendo en estos días para ayudarnos a hacer nuestra catequesis. Nosotros sabemos que no nos podemos reunir últimamente en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, pero vamos a aprovechar también, queridos niños, para rezar, ¿verdad?, por todos los enfermos del coronavirus. No se olviden de rezar por los enfermos. Y también nosotros mismos en ser responsables. Y sobre todo yo les voy a decir otra cosita, queridos niños. Así como estamos haciendo nuestra catequesis por la televisión o por los medios de comunicación, porque estamos también, ¿en qué estamos? Estamos en Facebook. Además estamos en YouTube. Entonces ustedes pueden seguir, hagan su catequesis y vuelvan a ver una y otra vez, porque es importante que aprendamos, así como ustedes están estudiando también a través de los medios virtuales, las clases, están aprendiendo muchas cosas. Bueno, queridos niños, ahora entonces nosotros vamos a iniciar el día de hoy nuestra catequesis y vamos a aprender. ¿Sobre quién vamos a aprender hoy, Anita? Sobre Jesús. Jesucristo. Muy bien, sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Y para eso entonces yo te voy a pedir, Anita, si podés leernos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. La profesión de fe de Pedro. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús le ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, lo que acaba de leernos aquí Anita sobre la profesión y nos dice quién es verdaderamente Jesús. Y lo más lindo es que aquí Pedro es el que descubre, Pedro es el que sabe, ¿verdad? Y le dice: tú eres, ¿qué le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que viene del cielo. Bueno, queridos niños, vamos a ir aprendiendo más, ya vamos a ir a la parte de las preguntitas enseguida. Ahora nosotros vamos a hacer un corte, pero no se vayan de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Ana, oñepunuta cuarentena inteligente, ahora oñemboese llegó tu paope. Roikuaa porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe.
Hamisaru pibero hupututa, barete, hapu aguapu. Roikotebe bakoji hasa asupe wana. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud, podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarecota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Jack, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Repasemos. ¿Qué sacramentos hemos visto hasta ahora? El bautismo, la comunión, la confirmación, el sagrado matrimonio. ¡Excelente! Y el siguiente sacramento al servicio de la comunidad es... orden sacerdotal. Repítanlo conmigo. ¡Orden sacerdotal! Veamos, ¿qué significa eso? Pues no se trata de un sacerdote que anda por ahí dándole órdenes a todo el mundo. No hagan eso, ni eso tampoco. Vengan aquí. Vaya para allá. La bendición. No se trata de eso. El sacramento del orden sacerdotal es otro don de Dios para nuestra comunidad. Es el llamado a hacerse sacerdote. Dios bendice a su pueblo con este sacramento tan especial y por medio de él le da pastores amorosos y dedicados. Como un pastor que cuida de las ovejas de Dios. Los sacerdotes hacen su trabajo tal como Jesús hacía el suyo. Los sacerdotes pasan tiempo a solas con Dios rezando por las personas de las que cuidan. También dedican tiempo al estudio de la palabra de Dios para asegurarse de orientar a su gente como corresponde. Los sacerdotes nos dirigen en la misa como representantes de Jesús y nos apacientan tal como Jesús apacentaba a las personas que lo seguían. Los sacerdotes nos quieren mucho y por eso nos corrigen cuando lo necesitamos. Los sacerdotes son personas especiales y, sin embargo, al igual que Jesús, se cansan y necesitan descansar. Ser sacerdote no es fácil. Tenemos que rezar por nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Esos hombres tan valientes que obedecen el llamado de Dios y dedican la vida a cuidar de su pueblo. Y no podemos olvidarnos de la responsabilidad tan importante que los diáconos tienen en la iglesia. Ellos no son ordenados sacerdotes, pero aún así
reciben este sacramento y comparten en algunos de los ministerios del presbiterio. El sacramento del orden es dedicación, un llamado a seguirlo de corazón. Qué extraordinario es poder contar con pastores que puedan por mí velar. Ya nos familiarizamos entonces con los sacramentos de iniciación y los del servicio a la comunidad. Lo que sigue es algo que necesitamos durante toda la vida. Adivinen qué es. ¿El amor de Dios? ¡Sí! ¿La ayuda de Dios? ¡Correcto! Los dos acertaron. Y Dios nos da tanto su amor como su ayuda a través de los siguientes sacramentos, que se llaman los sacramentos de misericordia. Echémosle un vistazo al primero, el sacramento de la reconciliación. Reconciliarse quiere decir convertir algo que está mal en algo bueno. Por ejemplo, ¿alguna vez le dijiste algo feo o hiriente a un amigo? Quizás heriste sus sentimientos y eso dañó la amistad que compartían. Ahora bien, si regresas y le dices: lo lamento realmente, fue mi culpa. Por favor, perdóname. Tu amigo te perdona y siguen jugando. Eso es la reconciliación. Hola niños, hoy les voy a contar la historia de la aparición de la Virgen de Fátima. ¡Sí! El 13 de mayo de 1917, la Virgen María se les aparece a 3 pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, en un lugar llamado Cueva de Liria. La Virgen María pidió a los niños que rezaran el Santo Rosario y que hagan sacrificios por la conversión de los pecadores, e hizo una promesa: al final mi inmaculado corazón triunfará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cueva de Liria.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Jack, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos aquí con Anita y estamos con Sofía, que hoy nos ayudan para que podamos verdaderamente aprender. Y ahora vamos a la parte más interesante, que son las preguntitas. A ver si nos pueden ayudar. Vamos a comenzar entonces con Sofía. Primera pregunta: ¿cómo se llamaba el Hijo de Dios hecho hombre? Se llamaba Jesucristo. Jesucristo, este es el nombre entonces que le damos. ¿Ustedes saben por qué, queridos niños? Porque aquí hay 2 nombres muy importantes. Jesús, que quiere decir Yeshua. Repetí un poco, Anita, ¿cómo se dice Yeshua? Ese es el nombre de Jesús. ¿Y qué quiere decir Yeshua en hebreo? Quiere decir Salvador. Salvador. Jesús entonces es el Salvador. Pero después dice Jesús Cristo, Jesús el Cristo, y de ahí viene el nombre Jesucristo. ¿Y qué quiere decir Kyrios? Kyrios, de ahí viene el Cristo, que quiere decir ya el resucitado, quiere decir el Señor. ¿Qué quiere decir entonces, Sofía, Kyrios? Resucitado. El Señor, muy bien, resucitado, Jesús resucitado, Jesús el Señor, Jesús el ungido. Eso quiere decir el nombre Jesucristo. Entonces, decime, Anita, ¿qué quiere decir Jesucristo? ¿Qué quiere decir entonces? Jesús, el Salvador resucitado. Muy bien, Jesús, el Salvador resucitado. Primera pregunta entonces, ese es el nombre del Hijo de Dios. Segunda preguntita para vos, Anita. ¿Quién es entonces Jesucristo? Jesucristo es el verdadero Dios y el verdadero hombre. Muy bien. Por eso yo les estaba diciendo, Jesús es entonces el Salvador, el hombre, el nombre que lleva Jesús de Nazaret, el hombre, Dios que se hace hombre. Y después, justamente el Cristo, decíamos que quiere decir el Salvador, pero sobre todo el Kyrios, el Señor, el ungido, queridos niños. Tenemos que aprender estas cositas muy importantes porque de ahí viene el nombre de Jesucristo. Así se llamaba nuestro Salvador. Tercera preguntita para Anita. ¿Desde cuándo es Dios? Desde toda la eternidad. Muy bien, desde toda la eternidad. Y por eso nosotros, queridos niños, decimos que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Entonces, Sofía, Dios se encarnó en la persona ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Muy bien. Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y por eso ante esta pregunta, ¿desde cuándo es Dios? Desde toda la eternidad. Y ahora la otra pregunta para vos, Sofía. ¿Y desde cuándo entonces es hombre? Desde que se encarnó. Claro, es hombre desde que Dios decide entrar, encarnarse en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, vuelvo a repetirles. Anita, ¿desde cuándo es Dios? Desde toda la eternidad. Eso, atención, atención. ¿Desde cuándo es Dios? Desde toda la eternidad. Y Sofía, ¿desde cuándo es hombre? Desde que se encarnó. Desde que se encarnó. Esto es muy importante que nosotros distingamos. Es cuando Dios entonces entra en nuestra historia. Vamos a la siguiente pregunta.
¿Quién es entonces el Padre de Jesucristo, Anita? El Padre Celestial. El Padre Celestial, es decir, Dios. Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre es el Padre de Jesucristo. Y Jesús es Dios también, justamente porque desde toda la eternidad estuvo con Dios Padre. Y la última preguntita ahora en este bloque le hacemos a Sofía. San José entonces, ¿es o no es el papá de Jesucristo? No lo es, pero hizo sus veces. Ahí está. No lo es, así como hombre, ¿verdad? Porque solamente él hizo las veces del papá. Entonces es el padre adoptivo de Jesús. Entonces, queridos niños, así estamos aprendiendo hoy en nuestro programa tan importante de la catequesis para todos ustedes, que se llama Aprendiendo con Jesús. Y volvemos enseguida, no se vayan, queridos niños. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande, yaikumuta ao iyurumoa, yayekojeita ñamoita, gel, ha ami ñañongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces ahora estamos en el momento de las preguntas y de las respuestas. Y para eso estas dos hermosas niñas, aquí Anita y Sofía, nos acompañan. Vamos a ver un poco. La siguiente pregunta dice, ¿en dónde vivía Jesucristo? Él vivía en Nazaret. En Nazaret. Este es un pueblito allá en el centro norte de Israel. Hasta ahora está esa ciudad, es muy interesante y muy linda. Ahí está la casa de María. Está una gran basílica allí. Y allí dentro de la basílica está lo que fue la casa de nuestra Madre María. Y allí vivió Jesús con su papá y con su mamá, con San José y con María, en Nazaret. Siguiente pregunta. Nos va a responder Sofi. Cumplidos los 30 años Jesús, ¿qué hizo él después de los 30 años? Fue al río Jordán y le pidió a San Juan que lo bautizara. Muy bien, San Juan Bautista, de ahí viene el nombre de Bautista, que lo bautizó justamente. Por eso viene el nombre de Juan el Bautista. Cuando Jesús cumplió los 30 años, se va hasta el río Jordán y le pide a Juan el Bautista que lo bautizara. Y esto es muy importante, queridos niños, porque entonces así Jesús está comenzando una nueva misión. El bautismo quiere decir compromiso sobre todo, compromiso con Dios. Jesús también cuando cumple los 30 años, como un verdadero profeta y sobre todo como hijo de Dios, se pone en camino para traer y anunciar el reino de Dios. Entonces cuando cumplió, dice, los 30 años, se va junto a Juan el Bautista, que es el que lo va a bautizar. ¿En dónde le va a bautizar? En el río Jordán. En el río Jordán.
Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué sucedió, Anita, en ese mismo momento en que Jesús fue bautizado? Que se manifestaron las tres divinas personas. Muy bien. Ahí entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que dice que en ese momento en que Juan el Bautista le bautizó a Jesús, dice que se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Amado, el predilecto, Jesús. Este es mi Hijo amado. Ahí entonces se manifiesta ¿quién? ¿Quién se manifiesta con esa voz? Dios. Dios Padre. Muy bien. ¿Quién es el que está siendo bautizado en el río Jordán? Jesús. Jesús, la segunda persona. Y dice que también en ese momento en que se abre el cielo, aparece una paloma blanca. Paloma blanca. Y esa paloma representa ¿a quién? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando nosotros les preguntamos qué sucedió en el momento de su bautismo, ¿qué respondiste, Anita? Que se manifestaron las tres divinas personas. Las tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sofía, la siguiente pregunta. Una vez que Jesús fue bautizado, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Se fue a un desierto y ahí estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Muy bien, 40 días y 40 noches. Dice que Jesús, después empujado por la fuerza del Espíritu Santo, se fue al desierto. Jesús que se va al desierto. Y algo seguramente Jesús tenía que hacer en el desierto. La palabra desierto quiere decir la soledad. La palabra desierto quiere decir el momento de oración. La palabra desierto quiere decir entrar en nosotros mismos. Queridos niños, atención que esto es muy importante. Y pregúntenle y conversen ahí con mamá y con papá. ¿Qué puede tener otro significado esta palabra desierto en nuestra vida? Porque Jesús, después de ser bautizado, se va al desierto. Muy bien. Y la última preguntita de nuestro programa del día de hoy. Y espero que todos ustedes, queridos niños, estén anotando. ¿Qué nos enseñó con esto Jesucristo? El amor a la oración y el sacrificio. Muy bien. El desierto entonces significa para nosotros el amor y el sacrificio. Pero ¿el amor a qué cosa, Anita? A la oración. A la oración. El desierto siempre significa ese momento de silencio, ese momento de quietud, ese momento que todos nosotros tenemos que poner nuestras manos y rezar y pedirle a Jesús, a Dios, que nos acompañe, que nos haga más buenos. Entonces, queridos niños, hoy nos estamos despidiendo. Y antes de escuchar ya el saludo de Anita y de Sofía, yo les invito siempre a que ustedes puedan ver en Facebook o también ¿en dónde? En YouTube. En YouTube, nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos siempre en la televisión, pero también todo está en Facebook y en YouTube. Entonces ahora vamos a escuchar el saludito de Sofía. Yo le mando saludos a mi mamá, mi hermano y mis compañeros. Muy bien, a todos tus compañeritos que ahora ya no nos podemos encontrar, ¿verdad? En la escuela, por lo menos durante este tiempo. ¿Y vos, Anita? A mis profesores y compañeros. A tus profesores también, que ahora ya no les vemos más, ¿verdad? Y entonces se nos caen, ¿qué cosa? Algunas lágrimas y algunas son lágrimas de cocodrilo. Bueno. Vamos a hacer un chaucito, queridos niños, y nos encontramos de nuevo mañana. ¿En qué programa? Aprendiendo con Jesús.